La historia del pisco es un fascinante relato de tradición, comercio y legado cultural. Desde su origen en los fértiles valles de Ica hasta su exportación a mercados internacionales, esta bebida destilada de uvas ha desempeñado un papel central en la identidad del Perú y en sus relaciones comerciales con otros países. A través de los siglos, diversos documentos históricos han registrado su importancia, no solo como un producto de consumo local, sino como un símbolo de calidad y distinción que cruzó fronteras y conquistó paladares en América y más allá. 1822. El comercio de pisco desde el Perú hacia Chile durante la época virreinal. El viajero y marino francés Gabriel Lafont de Lurcy, en su libro Viajes alrededor del mundo, aporta otro testimonio significativo sobre el comercio del pisco. Durante su visita al Valle de Pisco en 1822, Lafont describe cómo, incluso antes de la independencia del Perú, durante la época virreinal, el aguardiente producido en esta región se exportaba a Chile y hasta California. Según su relato, los valles de Pisco, Chincha y Cañete estaban dedicados principalmente al cultivo de viñas, dátiles y olivos, y producían un aguardiente reconocido por su calidad. Lafont destaca una variedad elaborada con uva moscatel que comparó con el vino de Frontignan, conocido por su dulzura y aroma. Este detalle resalta la sofisticación del pisco en los valles de Ica y su capacidad para competir con otros destilados y vinos en mercados internacionales. Además, el relato evidencia cómo el comercio del pisco estaba integrado en las rutas marítimas de la época, conectando al Perú con regiones tan lejanas como California. La exportación de pisco hacia California también se enmarca en un contexto histórico de gran dinamismo comercial. Durante el auge de la fiebre del oro en California, los productos provenientes de América Latina, incluidos los destilados, eran altamente valorados. El pisco, con su reputación de calidad, logró posicionarse como una bebida preferida entre los consumidores de la región. La ciudad de Pisco está situada a cerca de 2 leguas de la costa, al noroeste del fondeadero. Este valle, así como los de Chincha y de Cañete, están cultivados casi todos con viñas, dátiles y olivos. Es allí que se elabora el mejor aguardiente del Perú. Antes de la Guerra de la Independencia, se le exportaba a Chile y hasta California. Se fabrica también allí una variedad hecha de uva moscatel, la que tiene gusto del vino de Frontignan. 1824. Chiloé recibe un cargamento de pisco proveniente del Perú. Durante las luchas por la independencia en América del Sur, el pisco también estuvo presente en episodios históricos vinculados a los conflictos de la época. Según el historiador chileno Diego Barros Arana en su obra Las campañas de Chiloé, 1820 a 1826, el corsario Mateo Mainero, también conocido como Maineri, capturó un cargamento de pisco del Perú que tenía como destino las costas de Chile y lo desvió hacia Chiloé, un territorio que aún permanecía bajo dominio español. Este cargamento, transportado en la fragata norteamericana Hurón, había partido del Perú y era considerado valioso tanto por su calidad como por su significado comercial. La captura de este cargamento refleja cómo el pisco, además de ser un producto comercial, también estaba inmerso en las tensiones políticas y económicas de la época. En Chiloé, el aguardiente de pisco se convirtió en un bien preciado, consumido en un contexto donde las luchas por la independencia definían el destino de la región. En la costa de Chile, Maineri apresó la fragata norteamericana, la Hurón, que venía del Perú con un valioso cargamento de aguardiente de pisco y la llevó a Chiloé. El comandante de la estación naval de los Estados Unidos elevó sus reclamos al virrey del Perú y despachó el navío Franklin en persecución de la goleta corsaria. En 1838, el pisco de Ica se convirtió en el abastecedor histórico de Chile. Johann Jakob von Tschudi, en su obra Testimonio del Perú, 1838-1842, ofrece una descripción detallada del puerto de Pisco y de la relevancia del aguardiente producido en el Valle de Ica. Según von Tschudi, la ciudad de Pisco, ubicada cerca de una bahía con buen anclaje, se destacaba por la exportación de su aguardiente, elaborado con uvas de excelente calidad. Estas uvas, dulces y jugosas, eran la base de un destilado exquisito que abastecía tanto al Perú como a gran parte de Chile. Von Tschudi menciona el aguardiente conocido como pisco, debido a su lugar de embarque en el puerto de Pisco. Este destilado se caracterizaba por su calidad,
destacándose especialmente por su delicado bouquet. Este relato resalta la importancia de Pisco, no solo como productor de una bebida apreciada, sino también como un centro de comercio clave que conectaba diversas regiones del continente. La producción en el Valle de Ica no solo era notable por su calidad, sino también por el cuidado con el que se cultivaban las uvas. Estas tierras, dotadas con un clima idóneo y riego adecuado, permitían el cultivo de viñedos que producían frutos de excepcional dulzura y jugosidad. El proceso de destilación, transmitido de generación en generación, se perfeccionó con el tiempo, garantizando que el aguardiente de Pisco mantuviera su reputación de excelencia. La pequeña ciudad de Pisco, a media legua de la cual hay una bahía segura con buen anclaje. Por la exportación de su aguardiente ha alcanzado importancia. Las uvas son de excelente calidad, muy jugosas y muy dulces. De la mayor parte se destila aguardiente, el cual, como se comprenderá, es exquisito. Todo el Perú y gran parte de Chile se aprovisionan de esta bebida del Valle de Ica. El aguardiente común se llama aguardiente de Pisco porque es embarcado en este puerto. En 1860, el pisco se vendía a los mercados de Valparaíso. La memoria de la Marina de Chile, 1861, relata un episodio que evidencia la presencia del pisco en los mercados chilenos. En este caso, la barca peruana Teodorico transportó 1000 botijas de aguardiente de Pisco desde el puerto del Callao hasta Valparaíso. Aunque enfrentó dificultades para vender el cargamento debido a restricciones comerciales, este evento refleja la demanda que existía por el pisco en la región. El documento describe cómo, a pesar de las complicaciones, el aguardiente peruano era valorado por los consumidores, quienes lamentaban las restricciones que impedían su acceso a esta bebida. Este episodio subraya el reconocimiento del pisco como un producto de alta calidad y su capacidad para competir en mercados internacionales, incluso en circunstancias adversas. El relato también muestra cómo el comercio del pisco estaba estrechamente vinculado a las rutas marítimas de la época. Los barcos que transportaban este destilado no solo llevaban un producto, sino también una parte de la cultura peruana. La conexión entre el Callao y Valparaíso era una de las más importantes, y el pisco formaba parte de los bienes que reforzaban esta relación comercial. La barca peruana Teodorico, que tenía que venir del Callao a este puerto Ancud para regresar cargada de madera, tuvo, en vista del artículo mencionado, que dirigirse primero a Valparaíso para vender 1000 botijas de aguardiente de Pisco que había a su bordo. Pero ¿qué sucede? Que después de más de un mes de estadía en aquel puerto, solo pudo lograr deshacerse del Pisco por la cantidad de 4000 pesos, cuando le tenía de costo en el Perú 6000. Llega el buque a este puerto, cuenta el capitán lo que le ha pasado, y todos dicen, si aquí no le hubiese sido prohibido el vender su cargamento, en el acto se le habrían dado por el 8000 pesos en maderas. Usted hubiera ganado 2000 pesos sobre el capital en lugar de haberlos perdido. La provincia habría expendido 4000 pesos más en palos. El comercio hubiera utilizado algo, y los habitantes habrían tomado un buen pisco, que ahora no les es posible el tomarlo, por lo que cuesta traerlo de Valparaíso. El legado del pisco en la historia y la cultura es innegable. Estos relatos históricos no solo documentan el comercio del pisco, sino también su impacto cultural y económico. Durante la época virreinal, el pisco ya se exportaba desde el Perú hacia Chile, lo que consolidó su presencia en la región. Desde los valles de Ica hasta los puertos de Valparaíso, las costas de Chile y Chiloé, el pisco del Perú ha sido reconocido como un producto de excelencia. Su elaboración, basada en técnicas tradicionales y en el uso de uvas de alta calidad, ha sido un testimonio del ingenio y la dedicación de los productores peruanos. La presencia del pisco en mercados internacionales también refleja la capacidad del Perú para integrarse en redes comerciales globales. En un mundo donde los productos locales competían con bienes de diversas procedencias, el pisco logró destacar por su sabor, su aroma y su calidad. Esta reputación, construida a lo largo de los siglos, ha consolidado al pisco como un emblema del patrimonio peruano. En la actualidad, el pisco sigue siendo un símbolo de la identidad peruana. Su historia, enriquecida por relatos de comercio, tradición y reconocimiento internacional, lo posiciona como un producto que trasciende el tiempo. Desde las botijas que cruzaron los mares hasta las copas que hoy celebran su legado,
El pisco representa una conexión entre el pasado y el presente, entre la tierra que lo vio nacer y el mundo que lo adoptó como una bebida de distinción.